Hola, muy buen día. Mi nombre es María Laura Durón y soy estudiante en la carrera de Derecho de Unitec. Actualmente estoy cursando la clase de Derecho Romano impartida por el abogado Albornoz. El día de hoy estaré presentando un video acerca de las obligaciones en el derecho romano y sus distintas características. Espero les sirva para poder comprender este tema más a fondo. Las obligaciones en el derecho romano. ¿Qué son las obligaciones? En lo que es el derecho romano, las obligaciones se originaron para que el ser humano ejecutase y efectuara deberes y responsabilidades, siendo en su mayoría de carácter imperativo jurídico, que con su incumplimiento resultaría en una pena. Elementos de las obligaciones. Tenemos dos, el sujeto y el objeto. El sujeto activo o acreedor, que tiene derecho a la conducta del sujeto pasivo o deudor, tiene el deber jurídico de cumplir con ella, es decir, que el acreedor es el titular de un derecho personal o de crédito en virtud del cual se le faculta la conducta del deudor, quien debe cumplir con ella. El objeto está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar en favor del acreedor y puede consistir en un dare, facere, praestare, non facere o pati. Clasificación de las obligaciones. Tenemos tres distintas clasificaciones. Está atendiendo a los sujetos, atendiendo a los objetos y atendiendo a su eficacia procesal. Comenzamos con las ambulatorias. La clasificación ambulatoria se presenta como, por ejemplo, en casos como cuando se tenía la obligación de hacerse cargo por los daños que causaba, ya fuera un esclavo, hijo o animal, y se tenía la obligación de pagar y corresponder por los daños. También cuando el propietario o el superficiario de pagar impuestos caducados, aun cuando la ausencia de pago se deba a otras personas que previamente tenían ese título. Está también la obligación de restablecer lo que se obtuvo a manera de violencia, que pertenece al que haya tenido un provecho de la cosa a su disposición. Parciarias, mancomunadas y prórratas. Las obligaciones de esta categoría se presentan de la manera que envuelve dos entes, el acreedor y deudor, o diversos deudores. Pero la obligación que conectan estas personas es la forma de cobro y pago que se hacían las formas de cada acreedor. Solo tiene el privilegio de exigir una parte del crédito. Y si se encontraba el caso de que habían diversos deudores, cada quien pagaba su parte de la deuda. Solidarias y correales. Cada acreedor tiene derecho al crédito íntegro o cada deudor debe entregar la deuda en su totalidad. Lo anterior era posible cuando los coacreedores o codeudores así lo hubieran convenido antes de constituirse la obligación, es decir, en el contrato. Divisible e indivisible. En las obligaciones divisibles, las prestaciones se pueden cumplir de manera fraccionada sin que por lo mismo sufra menoscabo, mientras que las indivisibles, tal y como lo dice su nombre, sucede todo lo contrario. Genéricas y específicas. Las obligaciones genéricas son aquellas en las cuales el deudor está permanentemente obligado a entregar un objeto simple, sencillamente por su género. En las obligaciones específicas, el objeto es individualizado. El objeto debía ser entregado, pero en caso de que éste se perdiera, la obligación se extinguía y el deudor era liberado de la deuda, a menos que se hubiera constatado lo contrario, si hubiera incurrido en mora o el objeto era perdido por causa o dolo. Alternativas y facultativas. En las alternativas se establecen dos o más prestaciones, pero de las cuales el deudor solo debe cumplir una. En las obligaciones facultativas solo se establece una prestación, y en situaciones no muy comunes el deudor tenía la posibilidad de liberarse de esta cumpliendo con otra. Las últimas, pero no menos importantes, eran las civiles, honorarias y naturales. En las civiles, se luego refiere a la eficacia procesal de la obligación, tal y como su clasificación. Son aquellas que están dotadas de acción para exigir su cumplimiento, mientras que las naturales no se valen de un medio judicial y no pueden obligar al deudor a cumplir. Las obligaciones honorarias son aquellas que provienen del derecho civil romano antiguo y que son sancionadas por acciones de derecho estricto. Las obligaciones naturales son aquellas cuyo cumplimiento es voluntario, ya que en su incumplimiento no existe sanción ni acción para reclamar el cumplimiento forzoso. Hechos jurídicos que dan origen a la obligación. Está el contrato. Es el acuerdo entre dos personas o más que producen efectos de derecho civil. En Roma se encontraban contratos de compra, venta, permuta, mandato y aparcería y acomodato. El delito es un acto que va contra la ley. El cuasicontrato
Este es muy parecido al contrato explicado anteriormente, porque tiene consecuencias parecidas, pero carece de uno de los elementos del contrato, que sería el consentimiento de los sujetos. Cuasi-delito. Se considera un hecho ilícito no clasificado entre los delitos. Ejecución. Generalmente la obligación es cumplida. Sin embargo, puede darse el caso de que el deudor no cumpla o que se retrase e incurra en cualquiera de las siguientes. Está la mora, que es un retardo culposo o injustificado en el incumplimiento de la obligación debida. Tanto el deudor como el acreedor de obligaciones puede incurrir en mora. El dolo se daba cuando el deudor no efectuaba su obligación y lo hacía con la misma pretensión de incumplir hasta perjudicar al acreedor. La culpa se da cuando el deudor ocasiona un daño al acreedor por falta de cuidado o negligencia. El caso fortuito o fuerza mayor es un acontecimiento no imputable al deudor que dificulta o imposibilita el cumplimiento de una obligación. Transmisión. El crédito se podía transferir de la misma manera que la deuda. Asimismo, el acreedor podía traspasar a un tercero y un nuevo deudor podía comprometerse con la obligación del primer deudor. Está la cesión de créditos. Esta se refiere al cambio del acreedor por otras personas y se le transmite los derechos y obligaciones. Y la asunción de deudas. En este caso, el deudor original es reemplazado por otra persona que sí pueda saldar la deuda o que se comprometa a pagar primero. El primer deudor pasa a ser el delegante, el nuevo deudor es el delegado y el acreedor queda como el delegatario. Extinción. La extinción es una obligación que se extingue cuando se ha dado el total cumplimiento del deudor, como lo dice su título. Están los modos extintivos ipso iure, que son el pago, la novación, la confusión, pérdida de la cosa debida, mutuo disentimiento, concurso de causas lucrativas o muerte o capitis diminutio del deudor. Están las ope exceptionis, que son la compensación y el pacto de non pretendo. En general, las obligaciones de derecho romano surgen dentro del campo del delito como forma de restablecer el daño causado por el mismo. Por eso se crea un vínculo jurídico por medio del cual la persona que comete el delito está obligado a prestar un servicio. Es de ahí de donde provienen todas las obligaciones presentadas anteriormente. Espero este video haya sido de mucha utilidad para ustedes y agradezco hayan llegado hasta el final.